Hola, buenos días. Bueno, hoy quería tocar un tema que parece que fuera solamente del campo de la educación y es de todas las áreas de nuestra vida. Y es el aprendizaje. ¿Por qué hablo de aprendizaje en videos sobre psicología? Porque de hecho tenemos que aprender muchas cosas para poder cambiar. Pero hay algo anterior que tenemos que hacer, que en realidad es desaprender un montón de cosas. Porque ya tenemos muchas cosas aprendidas y esas cosas aprendidas generalmente son nuestros mayores problemas. En un momento hablé de creencias, de deseos que no son nuestros, que son deseos sociales, de la época, de otros, de nuestros padres, de quien sea. Pero bueno, volvamos al aprendizaje y vamos a enlazarlo un poco con la filosofía. Ya desde el minuto uno el ser humano avanzó gracias a aprender cosas y a desaprender un montón de cosas. En la filosofía se decía que había tres grandes fuentes de la filosofía: las situaciones límites, que básicamente era todo lo que tenía que ver con lo que nos impedía seguir evolucionando, inclusive la muerte, con la duda, o sea, dudar, la flexibilidad cognitiva se llama ahora, y con la capacidad de asombro. Eso es algo re interesante, porque eso tiene que ver con la curiosidad. Y de hecho, una de las fuentes del aprendizaje es la curiosidad. Pero vamos a lo anterior, que hay condiciones para aprender. Condición número uno es desaprender. ¿Desaprender qué? Básicamente, siempre me voy a remitir a esta emoción tan fuerte que es el miedo. Hay que desaprender el miedo y desaprender lo que se llaman creencias limitantes. Creencias limitantes tiene que ver con bien como lo dice la palabra. Son creencias que nos ponen un límite a nuestra evolución, a nuestro aprendizaje, al crecimiento. Y ese límite generalmente está sostenido por el miedo. En los videos anteriores les comenté que el miedo está en el fondo siempre relacionado con el dolor y con la pérdida. Y si uno se pone a revisar cualquier cosa que nos limita, van a ver que hay un miedo a perder algo o hay un miedo a que nos duela algo. Y en el video sobre el miedo dijimos que hay muchas situaciones dolorosas que traen mucho aprendizaje. Bueno, entre ellas el duelo. Cualquier duelo sobre lo que sea, puede ser desde una muerte de una persona hasta la pérdida de un trabajo, una pareja, una mascota, trae aprendizaje. Nos trae uno de los aprendizajes más fuertes de la vida. Es que somos perecederos, que vamos a morir, que las cosas se terminan, que hay ciclos y que esos ciclos no dependen de nuestro, de nuestras ganas, de nuestros deseos, se dan sí o sí. Los estoicos decían que había cosas que eran verdades incuestionables. Una era la muerte, otra era que vamos a envejecer y otra eran las enfermedades. Por lo tanto, yo decían, por esas cosas no me preocupo para nada, porque no tienen sentido, van a pasar sí o sí. Y son las lecciones que tenemos que aprender sí o sí. Pero bueno, no hablemos de esas, hablemos de otras más cotidianas, más de nuestro día a día. Desaprender que, en principio tenemos que desaprender que no se puede cambiar, porque la mayoría, si nos ponemos a rastrear, en el fondo pensamos que no se pueden cambiar las cosas. Por ejemplo, no se puede cambiar nuestro cuerpo, no se puede cambiar donde nacimos, no se puede cambiar nuestra familia, no se puede cambiar nuestro país donde nacimos. Y muchas cosas son así, sí, pero hasta cierto punto son así. Porque uno dice, ¿cambiar nuestro cuerpo? Sí lo podemos cambiar. De hecho, bueno, hay mucho mercado con la cirugía estética para cambiar. Pero el resto también son así. ¿Podemos cambiar nuestra familia? No, no podemos cambiar las raíces. Sí podemos cambiar nuestra relación con nuestra familia.
¿Podemos cambiar de país? Sí, tranquilamente. Entonces, lo que no podemos cambiar, lo que dijimos anterior, las verdades esas indiscutibles. Pero bueno, eso no está en debate. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a perder esas creencias. Y pongo el acento en perder porque ahí donde empieza, cada vez que aparece perder o dolor, el miedo se instala. Y muchas veces son los cambios, esto que decimos, desaprender, es desaprender creencias limitantes o correrle los límites a esas creencias, porque tal vez no están del todo mal formuladas, pero tenemos que revisar ese límite que por eso es limitante. Pongamos un ejemplo, una creencia limitante tiene mucho que ver con el trabajo, con que nosotros no podemos elegir el trabajo ni podemos elegir cuánto ganar. Sí se puede. Hay que asumir ciertas características o ciertas actitudes, pero sí se puede. De hecho, hay mucha gente que lo hizo. Otra creencia que tiene mucho que ver con el trabajo, que es el trabajo depende del intercambio de horas por dinero. No necesariamente. Porque eso está generalmente enlazado a hay que hacer más horas para ganar más dinero. Y eso es una creencia limitante. No necesariamente. Hay gente que trabaja pocas horas y gana mucho dinero. Y hay gente que trabaja muchas horas y acumula horas y no le alcanza nunca el dinero. Por eso, en principio, tratemos de desaprender. Ustedes miran la pregunta del millón, ¿cómo? Bueno, lo primero es ser consciente de dónde están esas creencias limitantes que tenemos que desaprender. He repetido en muchos videos que solamente se puede trabajar lo que está en la conciencia. Lo otro, lo que hacemos es repetirlo sin conciencia o repetirlo sin la suficiente conocimiento como para cambiarlo. Traerlo a la conciencia ya es un cambio, ya es una parte del desaprender. Y ahí empezamos a aprender a qué, a que hay alternativas sobre eso, a que hay otras personas que no lo hacen así, a que hay otras formas de hacer las cosas, otros métodos. Pero eso estamos todavía en el campo de la información. Después hay que pasarlo a lo más difícil, a la práctica. Por eso, volviendo otra vez a la filosofía, una de los grandes campos de la filosofía es la sabiduría. Y de hecho, filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Y la sabiduría se da siempre cuando podemos poner en práctica un conocimiento, no cuando recibimos información. Generalmente nosotros el sistema educativo que tenemos, que es en general muy malo, nos han hecho creer que aprender es recibir información. No, esa es la primera etapa del aprendizaje. Es recibir información. Esa información la tenemos que incorporar, ya lo decía un gran filósofo Piaget, o sea, asimilamos, acomodamos, equilibramos, decía él. Ese era el algoritmo que usaba él. Es verdad, asimilamos que tomamos, acomodamos que ya ahí es un problema porque lo tenemos que acomodar en una estructura. Y si esa estructura tiene ciertas creencias que lo rechazan, no lo vamos a poder asimilar. Porque justamente ahí ya está la primera traba. Esas creencias generalmente nos limitan eso, nos limitan el aprendizaje de lo nuevo. Y lo nuevo generalmente nos activa los miedos. Porque lo nuevo al ser humano siempre le generó cierto tipo de miedos. Lo desconocido, esto que decíamos, las situaciones límites. Pero bueno, recordemos que una de las fuentes del aprendizaje es la curiosidad. Si no somos curiosos y no nos atrevemos a ver si realmente es así, como nos dicen nuestras creencias. Bueno, y cuando eso hablo de cuando nos dicen nuestras creencias, las creencias la mayoría no las inventamos nosotros, las heredamos. Las heredamos de los miedos de nuestros padres, de los miedos de la sociedad, de los miedos de la tribu, la comunidad, de los miedos de las épocas. O sea,
Por eso hablaba tanto del camino de desaprender. ¿Qué tenemos que desaprender? Todo lo que le damos y que nos limita. Entonces, primer paso, hacernos conscientes de esos límites para poder pensarlos y poder empezar a correrlos. Justamente el aprendizaje es la fuente de cambio número uno. ¿Por qué? Porque cuando uno, volvamos a ese algoritmo de Piaget, uno asimila, acomoda, equilibra. ¿Qué quiere decir equilibra? Quiere decir que lo incorporamos y lo mezclamos con todo el conocimiento anterior. Y equilibramos una nueva creencia, una nueva estructura sería, o un nuevo esquema le llamaban. Es interesante eso. Cuando aprendemos cambiamos porque ya cambia nuestro sistema cognitivo. Cuando realmente aprendemos, cambiamos seguro. Pero bueno, lo que tenemos que verificar es si realmente aprendimos. ¿Y cómo se verifica? Como todo lo que se verifica en el ser humano. En la práctica, en la acción, en la prueba, en el ensayo, en los intentos, en los proyectos. Ahí se verifican. O cuando nos aparece cierta situación que nos activa los miedos, bueno, ahí veremos si realmente aprendimos a sacarnos esos miedos, desafiarlos y convertirlos en algo superior, que es una creencia mucho más amplia, mucho más evolutiva, se dice así. Por eso, hoy el acento está puesto ahí en lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de nuestros aprendizajes limitantes, de nuestras creencias limitantes, de nuestros miedos, dónde están ubicados. A partir de ahí, a partir de que somos conscientes, generalmente somos conscientes porque recibimos alguna información que los cuestiona y que nos animamos a sostenerla. Una vez que pudimos sostener esa información, tenemos que acomodarla. Acomodarla significa transformar nuestra persona para que eso pueda ingresar y para que después, posteriormente, lo podamos pasar a la práctica. Y siempre está muy interesante recordar esas tres fuentes de la filosofía, que son el amor a la sabiduría. Y las tres fuentes son las situaciones límites, cuando nos ponen en jaque, la capacidad de asombro, que es la curiosidad, y la duda, que es la flexibilidad. O sea, no creer que está todo dicho, que siempre van a ser así las cosas. Ser flexible es una clave para todo, para todo. Para el aprendizaje es seguro, pero es para todo. Inclusive para analizar nuestro propio ser. Así que bueno, esperemos que les sirva para poder usar esos esquemas y justamente reformar esquemas. Gracias, buenos días.